Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya hemos finalizado este primer y último debate Anatel de segunda vuelta. Eh, Estamos en la recta finalísima de esta elección del día 14 de diciembre y por supuesto tenemos un comentario que hacer respecto a cuál fue el desempeño de los candidatos en este último debate. Último debate que tuvo de todo, tuvo alguna especie de fake news, tuvo referencia a muchísimos temas, el formato fue muchísimo mejor que el debate Archie, efectivamente se pudo ver con mayor tranquilidad, con mayor transparencia, se pudo escuchar más a los candidatos y menos a los periodistas. Yo diría que de los 5 periodistas, el que tuvo quizás un mejor desempeño fue el periodista Iván Valenzuela. Pudo ordenar de mejor manera la interacción entre los candidatos y las mismas preguntas que le hacían los candidatos. Yo creo que de las periodistas, Maca Pizarro estaba un poquito perdida, no podía centralizar muy bien qué es lo que quería preguntarle a los candidatos. Connie Santamaría se pegó ahí un refalón con el caso de la mención de esta multa por TAC que había tenido la candidata Jara, que hasta ahora, siendo las 1:44 de la mañana, no sabemos si era cierta o no, si correspondía o no. Eh, la misma candidata lo caracterizó la pregunta de insólita. ¿Cómo es posible que estemos hablando de mi multa particular del TAC? Y yo comparto esa apreciación. La candidata Carolina Urrejola no soltó en ningún momento el papel del plan de proyecto que decía que había una relativización de las 40 horas. Lo preguntó cuatro veces continuas y evidentemente ya aparecía una insistencia incluso majadera. Y Julia Vial también se destacó con su bastante buen tono y buena conversación tanto con José Antonio Cast como con Janet Jara. Esa primera apreciación. El formato era bueno, era el adecuado. Efectivamente, duró mucho el debate, casi rozando las 3 horas de transmisión, más la hora anterior de la previa, más la hora siguiente del análisis, 5 horas en donde la nación puso atención en este primer debate presidencial televisado, Anatel, cadena nacional, para este espectáculo que fue el que pudimos ver a partir de las 9 de la noche. La llegada, por supuesto, José Antonio Caz llegando con su señora, llegando con parte de su equipo, pegándose ahí un leve tropezón, bajando las escaleras de los estudios de TVN. Jara muy seria, muy compuesta, acompañada, y quizá esta una novedad, por Paulina Bodanovich, la senadora electa por la séptima región por parte del Partido Socialista, que marca de alguna u otra forma algo que se vio en el debate, ¿ah? Que ninguno de los dos candidatos era un candidato borixista. Boric, que le era conveniente a Kast y a Jara, digamos, destrozar el cadáver político de Boric. Ya así lo hicieron, digamos, no hubo poca mención honorable en su defensa, hubo bastante detrimento en las labores que ella hacía, perdón, que el presidente Boric ha hecho, cuando se habló principalmente, por ejemplo, de la reconstrucción de la tragedia que hubo en Viña del Mar producto de este incendio. Tanto Cast como Jara se unieron y dijeron, bueno, esto ha sido desastroso. ¿Ah? Lo mismo que con el caso de la mega toma de San Antonio, en donde claramente ambas posiciones concordaron en que la solución que ha habido ha sido una solución insatisfactoria. Entonces, en ese sentido, la primera víctima de este debate fue el presidente Boric. El gobierno oficialista, de hecho, incluso Jara llegó a decir que no era ni machista ni feminista, que la impronta feminista que se le daba al gobierno no era tan importante a fin de cuentas, y en ese aspecto es bastante llamativo de observar. A mí no me había tocado ver con de manera tan evidente un descalce de posición respecto del candidato del oficialismo. ¿Ah? Matei no fue así con Piñera ni siquiera en el año 2013, cuando le tocó, digamos, presentar batalla junto a en contra de Michelle Bachelet.
Asimismo, Alejandro Guillet tampoco se desprendió tanto del proyecto transformador del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y evidentemente Kast sí marcaba distancia con Piñera porque provenía de derechas distintas, pero tampoco no lo defendía. Eh, entonces, en ese aspecto fue bastante llamativo la poca participación, la que se visualiza como una escasa relevancia que va a tener la figura del presidente actual, Gabriel Boric Font. ¿Ah? Ese creo yo que es el primer punto al cual tenemos que ponerle atención. El cómo se configuran las fuerzas políticas hacia adelante llevan a un papel secundario el Frente Amplio y llevan también a un papel secundario a la figura del presidente Gabriel Boric. Pero vamos punto por punto en el debate, debate que tuvo 9 secciones, que tuvo 2 encuentros, que tuvo bien marcada su ritmo de agresividad entre uno y otro candidato. Vimos las primeras 2 secciones donde Jara y Kass prácticamente se sacaban los ojos. Yo destaco que en el primer bloque de preguntas, que correspondió a gobernabilidad, crimen organizado, seguridad ciudadana e inmigración, eh, que quizás eran parte de los temas más sensibles o los temas donde se esperaba que Kast repitiera esto de mostrarse confundido y no saber qué hacer, y que Jara, por supuesto, se dirigiera mucho más al cuello del candidato opositor. Se vio a una Jara un poquito desplazada, como poco concentrada, eh, con una posición que no era concordante con la postura ofensiva que tomó Kast. Kast desde el minuto 1 del debate, hablando en la sección de gobernabilidad, saltó al cuello de Janet Jara, y le empezó a decir, oye, tu gobierno, tú eres continuidad y yo soy cambio. Y ese clivaje se mantuvo y se marcó por el resto del debate, pero con despliegues personales o de ritmo o de voz muy distintos. Ya hacia el final del debate, en la sección tercera y cuarta, se veía que los candidatos ya habían decidido no atacarse entre sí, se permitieron hablar uno con el otro, y las controversias que hubo entre ambos disminuyeron, lo cual hizo ver mejor a la candidata Jara, que se le vio con una postura mucho más presidencial, que se le vio de manera más seria, y en lo particular, en opinión de este canal, Jara mejoraba su posición, mejoraba su capacidad de respuesta, mejoraba el análisis de las propuestas que le daban y que le entregaban los distintos periodistas, cuando se preocupaba de no atacar acá y hablar de su proyecto. Eso no fue así durante las primeras 6 secciones del debate, en donde evidentemente la virulencia entre ambos candidatos lleva al punto de decir, bueno, este debate es un poquito medio insoportable. Pero a partir de que se empieza a hablar de empleo y crecimiento, que ya fue el séptimo tema, se notó que efectivamente eh, hubo un cambio de ritmo. ¿Ah? Ese cambio de ritmo, según algunos periodistas, se dio porque hubo un comercial, un réclame más largo, y se le alcanzó a informar a los candidatos que la virulencia no estaba siendo premiada por las redes sociales, y que por tanto también las redes sociales exigían de alguna u otra forma que los candidatos hablaran más de sus proyectos que de las interpelaciones hacia el contrincante. Yo dividiría en dos entonces el debate. Una primera parte que se pareció mucho al debate Archie, bastante confrontacional, y que en este caso lo ganó Kast. ¿Ah? Y una segunda parte menos confrontacional, y que yo veo que ahí hubo un empate entre Kast y Jara. Ahora, sí hay algo que decir de Kast. ¿Ah? Hay algo bueno que decir de Kast, porque primero se le vio mejor que en el debate Archie, se le vio más compuesto, se le vio más preparado. eh, Quizás confiaba en que los periodistas lo iban a atacar menos, entre comillas. Había también menos periodistas, de oficio más televisivo, por lo tanto la dinámica del debate era un poco más participativa. El mismo estudio también, el hecho de estar sentados y estar ubicados frente a frente, hacía que su nivel de interacción implicara un cara a cara, y no mirar, digamos, hacia atrás del escenario simplemente, y no oír lo que la contraparte decía. Tuvieron sus pequeños encontrones. En muchos momentos Jara le dijo a Kast, oye, cálmate, tranquilito, cálmate, te veo un poquito enojado, y Kast habla fuerte. Pero no se llegó a ver
excesivamente agresivo. Sí se le vio insistente, sobre todo cuando habló de esto de los 10 segundos. Eh, Tuvo un mal momento cuando hace la pregunta del segundo cruce de preguntas cruzadas y le espeta a Janet Jara, bueno, tú estuviste en el comité político y yo creo que ahí Janet Jara se lució porque efectivamente tomó la fuerza de ese cuestionamiento y dijo, bueno, yo participé en el comité político, porque el que puede, puede, participo de esas tomas de decisiones, veo que tú no conoces bien el Estado y ahí fue el punto más destacable de Jara porque respondió sin agresividad, respondió con conocimiento y respondió con algo de lo cual efectivamente Katz carece, que es experiencia trabajando en organismos del gobierno central. Y en eso es algo destacable de Janet Jara, digamos, poder concentrarse a ese punto de tomar la energía del oponente y convertirla en energía favorable a su posición. Ahora, Kast creo que tomó la buena estrategia de mostrar una postura ofensiva-defensiva. Eh, Defensiva en los puntos importantes cuando se toca el tema del indulto, cuando se toca el tema de las 40 horas, cuando se toca el tema de la PGU, el tema de la indemnización por años de servicio. Kast llega incluso a negar su programa y dice, no, no vamos a tocar la PGU, no, no vamos a indultar a violadores de niños, no, no vamos a... Y bueno, yo entendí que tampoco iba a indultar a Krasnov. ¿Ah? Iba a indultar probablemente a aquel militar que se encuentra preso en Punta Peuco por haber cumplido labores administrativas en el momento del golpe, pero no va a indultar a alguien que activamente participó de las torturas que se aplicaron en contra de ciudadanos chilenos, porque siguiendo su propia línea expresada, va a respetar las decisiones judiciales. Y en ese sentido yo creo que Kast evitó un choque con el iceberg. ¿Ah? Evitó hábilmente, algunos dicen que mantener la misma confusión, pero yo siento que ese mantener la confusión fue un poquito más explicada que antes. No cruzó determinadas líneas rojas, por ejemplo, cuando se le preguntó por este tema de la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda, y la periodista le dice, bueno, hay personas que tienen una sola vivienda pero que vale 1.000 millones de pesos, él dijo, no, esas personas sí van a pagar impuestos. ¿Ah? Por lo tanto, en ese sentido cerró ciertas polémicas que se pudieron o se pudo haber generado, y lo cual representa para algún porcentaje importante de la población una cierta señal de tranquilidad porque va a haber cosas que el candidato estableció como garantías dentro del debate presidencial, que es no tocar ciertas políticas sociales, las cuales se consideran un avance, y en ese sentido yo creo que Kast pudo dar esa imagen. ¿Ah? No, no fue alguien que se puso a cuestionar, como el diputado Mesa, cosas incuestionables. Tampoco dijo, voy a relativizar al máximo la aplicación de la ley de 40 horas. Habló de sacó estas tesis de los derechos adquiridos, entonces vamos aplicando situación, hay que distinguir si se suspenden las 40 horas, pero es que en verdad tenemos que tomar en consideración que hay ciertos trabajos que son muy atacados por el recambio tecnológico, y en esa relativización gana. ¿Ah? No fue una relativización que le hiciera perder, porque de hecho Carolina Rejola le insistió 4 veces con el mismo tema y ya la cuarta vez ya uno ya se sabía la respuesta, es no va a tocar las 40 horas, salvo en ciertos casos que no sabemos cuáles van a ser, pero que al menos, al parecer, van a por lo menos pasar por un trámite legislativo, ¿ah? Que es lo que se va a requerir para poder aplicar estos cambios que están establecidos dentro de su programa. Yo creo que en eso Kast fue contundente, fue claro y fue hábil, puesto que se preparó para dar ese tipo de respuesta. El tema de Krasnov le pesó los primeros 15 minutos del debate y después le dejó de pesar. ¿Ah? Jara no tuvo la habilidad como para volver a sacárselo, quiso sacarle a Quirós nuevamente a la palestra y él ya no tenía la necesidad de hablar de Quirós, no se habló tanto de economía, no se habló de figuras, ¿ah? No saltaron nombres, el único nombre que saltó y que yo creo que fue importante que Castro mencionara, es el de Mónica Rincón. ¿Ah? Eso de ella sí habló. Dijo, no, es que ella presentó un proyecto de ley que tú, Janet, rechazaste, y eso demostró habilidad.
demostró de que había preparado la respuesta, se mandó la cuña hacia el centro y obviamente no se vio a un Kast débil como se había visto en el debate de Arche. Y en ese sentido, marcados estos tres bloques, el primer bloque de gobernabilidad, crimen organizado, seguridad ciudadana e inmigración, en un punto de inmigración en donde José Antonio Kast sigue sin explicar qué va a hacer. Ahora dijo todas las anteriores, volvió a confundir más la madeja, pero en esa misma confusión Janet Jara no tuvo la habilidad como para decirle al candidato, bueno, pero es que en verdad tú tienes que ser claro. Lo decía, pero lo decía con un tono con un tono y una insistencia que no le daba el espacio a Kass para caer dentro de su propio peso, digamos, para que sus declaraciones cayeran por su propio peso. Entonces, esa ansiedad por querer pillarlo le jugó en contra en esos dos primeros bloques a Janet Jara y por tanto Kass se vio sólido porque simplemente él mostraba una actitud defensiva respecto a esos temas. En el caso de los siguientes bloques, bueno, a nadie le queda claro qué va a pasar con los inmigrantes regulares, solo sabemos que hay una cifra de inmigrantes regulares que es ahora, que son 336.000 y que eventualmente el 12 de marzo del 2026 vamos a saber cuál va a ser la cifra de inmigrantes irregulares, porque el candidato está diciendo que al parecer van a ser menos, entonces van a trabajar con esos menos que queden. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con los nietos? Dijo que iba a respetar la Corte Suprema, si la Corte Suprema hacía primar el principio de reunificación familiar, bueno, se primará. Y listo, no necesitó de dar más explicaciones. Los periodistas no le pidieron más explicaciones y la candidata Jara estaba tan preocupada de mostrarlo equivocado en todos los aspectos y puntos, diciéndole constantemente de que él no conocía, que no era capaz de llegar a acuerdos, que él no conocía, que no era capaz de llegar a acuerdos, que veo en ti una cierta fijación, que perdió la oportunidad de darle espacio para él equivocarse por sí solo. De hecho, ya pasando al bloque final de los debates, es decir, cuando le habló de crecimiento, de empleo, crecimiento económico, convivencia social y políticas sociales, efectivamente Kast empezó a cometer más errores. ¿Por qué? Porque se empezó a enojar con la candidata Jara, sobre todo insistiendo en esto de los 10 segundos e interrumpiéndola. Y ahí se empezó a ver mejor Jara. Y después, ¿qué pasó? Pasó que los dos empezaron a cansar y dejaron de atacarse entre sí. Y ahí vimos un debate decente, un debate que se une a la historia de los debates en Chile, que es un debate sin agresiones. Cosa que a mí en particular es lo que me gusta y yo creo que a la gran mayoría de los chilenos es lo que le gusta, digamos, no ver candidatos apuñalándose, esta cosa tan performática, sino más bien gente explicando sus propuestas con claridad. Al punto que cuando se habla de este tema de la convivencia social, se toca, ya por el octavo, séptimo punto del debate, se toca el tema del hidrógeno verde. Jara da una respuesta sorprendente, dice, bueno, esta fábrica de hidrógeno verde que está en Antofagasta genera empleo, entonces yo sí la apruebo. Y Kast da una respuesta sorprendente, puesto que dice, no, yo no la aprobaría porque hay que defender los cielos del norte de Chile. Algo, una política ambientalista que uno diría, bueno, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa a Jara que está aprobando fábricas financiadas por el gran capital? ¿Y qué le pasa a Kast que anda defendiendo la integridad de los cielos del norte? Y eso se da porque precisamente se dejó hablar a los candidatos. Se dejó explayarles y podemos, aún en una circunstancia como esta, descubrir nuevas dimensiones de ellos mismos. O sea, ¿por qué? Porque si Kast dice que va a defender los cielos del norte, así también los ambientalistas deberían decirle, bueno, defienda otro tipo de cosas, otro tipo de intangibles turísticos, la ley de bosque, la ley de protección de animales en estado salvaje o en peligro de extinción, eh, la ley de monumentos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y Jara, por supuesto, bueno, vamos a impulsar el empleo, vamos a impulsar el crecimiento, vamos a impulsar, que ella respondió muy hábilmente a ese punto. Yo aprobé la ley de permisología. Entonces, bajo mi gobierno
van a ser aplicados otros criterios porque esta ley comienza a regir a partir del 1 de enero del 2026. Entonces, qué bueno saber que los dos candidatos están más o menos en el mismo barco, en el sentido de que quieren proteger la integridad turística de Chile, los cielos del país, y también proteger el crecimiento económico. ¿Ah? Eso es algo destacable, pero se da porque se dejan de agredir entre ellos. Y ese es un punto que yo quiero destacar de este debate, que se alcanzó a ese estar de acuerdo entre los dos. De hecho, incluso lo verbalizaron. Oh, estamos de acuerdo en este punto. Bacán, perfecto, un 7. Para ambos. Pero, de igual manera, en conclusiones generales, este fue, bueno, después de esos 9 puntos hubo un minuto final, que ninguno de los dos se destacó en particular. Nadie dijo palabras que generaran lágrimas, en un minuto es un poco difícil hacerlo, pero terminó de manera correcta. Tuvo un inicio belicoso, pero un término diplomático. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que hemos alcanzado a escuchar y ver, digamos, durante este último tiempo en los distintos canales? Generalmente la tesis del empate fue la que ganó. ¿Ah? Aquí hay una... no ocurrió el descuelle de Jara, ni tampoco la caída de Kast, que era lo que al parecer se venía dibujando con anterioridad. Y yo me adscribo a la tesis de Pepe Au, quien dijo en el libro que Jara desperdició la oportunidad que tenía, que era de ser la gran ganadora del debate, que esa iba a ser una ocasión que le iba a acercar a la cifra del 44%, que es la cifra que está buscando conseguir sus adherentes, básicamente porque ha sido la cifra de la votación promedio o de la peor votación que ha tenido la centroizquierda en segunda vuelta en Chile, que fue el 44% de Alejandro Guillé en el año 2017. Entonces ellos están queriendo llegar a alcanzar a esa cifra, pero, con este debate presidencial no se mueve, no se vulnera, no se orada, no se daña el favoritismo de José Antonio Kast como quien eventualmente será el próximo presidente de Chile, y más bien decían los otros comentaristas, Gerardo Varela, que todos sabemos que es de derecha, pero que igual comenta, se va a acercar eventualmente más hacia el 60-40%. Igual Pepe Out se juega con una cifra que yo creo que una cifra que es posible que exista, que es 58,5% para José Antonio Kast y 41,5% para Janet Jara en base 100. Ahora, otra cosa a destacar es la posición en la cual queda Janet Jara hacia el futuro. Hemos descubierto en ella una nueva política de reciente factura y creación, pero que no es hija del gobierno. Ella surge por las circunstancias del gobierno, pero no viene del corazón del gobierno. No es una militante de Convergencia Social, que después pasó a ser militante del Frente Amplio. No es Constanza Martínez, eh, quien era anteriormente la intendenta de Santiago o la delegada presidencial de Santiago y presidenta de Frente Amplio, no, sino que es una militante comunista de la vieja escuela comunista que pasa por distintos circuitos de poder, llega al Ministerio del Trabajo, toma una papa caliente, la soluciona y se convierte en candidata presidencial, que es una trayectoria y una creación que a mucha gente le gusta, porque también viene añadida a ella esta historia meritócrata de provenir de un origen modesto y humilde, del Cortijo en Huachuraba, en Conchalí en particular, y por tanto eso parece contar con una buena aceptación por parte de gran parte de la población chilena, porque la candidata Janet Jara, el único problema que tiene es que es militante comunista. Pero si no fuera militante comunista, su nivel de tolerancia sería evidentemente mucho mayor. Ahora, ¿por qué no dejó de ser militante comunista? Eso lo tendrá que responder, lo tendrán que conjeturar los analistas en un futuro. Yo creo que es porque necesita la estructura del partido para sobrevivir como opción política masiva. Pero eso lo vamos a saber a ciencia cierta una vez tengamos los datos en mano respecto a cuál va a ser la cantidad de votos que recibirá. En el caso de José Antonio Kast,
se le vio mucho más serio, se le vio pesado, se le vio con un aura de autoridad, que es lo que él está proponiendo al país y que es lo que el país, según las encuestas, es lo que está necesitando. De hecho, en su minuto final habló sobre el cadáver de Boric y dijo, bueno, lo que aquí queremos es que de la mediocridad se pase a la excelencia, de la flojera se pase al rendimiento y del desorden se pase al orden. Bastante claro, se mantuvo en la tesis del gobierno de emergencia, pero un gobierno de emergencia que va a aplicar estos tres criterios de excelencia, rendimiento y orden, que es lo que precisamente la población le ha estado pidiendo al sistema político durante los últimos 4 años. Salir de este ensimismamiento de las elecciones, de los derechos, de los cambios constitucionales, de toda esta creación semántica que se mandó la élite intelectual chilena de derecha y de centro izquierda como una respuesta para el estallido, para que podamos, digamos, comenzar a vivir tranquilos, ¿ah? Y solucionar los problemas de seguridad, de empleo y de economía que existen. Tesis que a la cual también se adscribió Jara. O sea, Jara no es que esté proponiendo lo que dicen los centros de estudios de Nodo 21 o los centros de estudios de, no sé, la Fundación Sol, sino que lo que ella dice más o menos algo parecido. Aquí tenemos que mejorar la seguridad pública, tenemos que mejorar el empleo. Hubo una discusión en torno a cuál era la correcta cifra de empleos. Kass decía de desempleados, Kass decía 1 millón, Jara decía 850.000. Entonces no están tan lejos los diagnósticos y tampoco están tan lejos las cosas que ellos quieren aplicar en sus eventuales gobiernos como solución. Eso es lo que podríamos decir respecto al debate. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí hasta el próximo domingo? Ya evidentemente no creo yo que no sería plausible hacer más videos, sino hasta el día domingo para comentar precisamente el resultado que vamos a tener felizmente a las 8:30 de la tarde, no como el caso de Honduras que todavía no saben quién va a ser su candidato presidencial. Ahí sí, perdón, su presidente electo. Aunque la diferencia del candidato apoyado por Trump, Asfura, que es de derecha, supera ya los 90.000 votos. Pero salió la candidata del gobierno oficialista, Roxy, del Partido Libre, que se llama Roxy algo, Roxy Miranda, si no me equivoco, diciendo que había habido fraude electoral. Algo que no tiene pies ni cabeza, siendo que ella es la candidata oficialista. Pero en fin, otro punto importante que yo creo que hace que Jara tome la posición secundaria de no ser la ganadora del debate fue que le traicionó el inconsciente. ¿Ah? ¿Cuándo? Le traiciona el inconsciente cuando habla de María Corina Machado, cuando habla de Venezuela. Kass no ocupó el comodín Cuba, ¿ah? No ocupó el comodín. Tú habías dicho anteriormente que Cuba era una democracia imperfecta, sino que se quedó callado, interactúa Jara con la periodista y en una de sus respuestas Jara dice, sí, no, que según algunos, por lo que yo he visto en las noticias, porque uno igual espera que la presidenta o la candidata a presidenta se informe de una manera mucho más detallada que por las noticias, ¿ah? ¿Sí o no? Se supone que tiene canales especiales de información. Así al menos nos tiene acostumbrado Michelle Bachelet, que tenía la mitad de los generales de Chile mandando el informe, y que ella sabía leer porque había tomado un curso de inteligencia, un magíster en defensa nacional, y Piñera, que tenía como 50 personas recaudando la información a cada momento, según las crónicas que hablan de su participación o cómo gestionó el estallido. En el caso de Jara no se puede estar informando por las noticias primero y no se puede estar informando por Russia Today segundo. Entonces, o Telesur. ¿Por qué? Porque desliza y dice y pisa el palito y dice que María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, había sido acusada de golpista, de intentona golpista. Y ahí pierde 500.000 votos inmediatamente. 500.000 votos que van a servir en el porcentaje final. No me imagino a ningún venezolano votando por Janet Jara, honestamente, después de decir que la heroína
la última heroína de Venezuela, quien viene a suceder al último santo, Teodoro Fernández creo que se llama, proclamado por Francisco, Francisco I, que había sido el último héroe venezolano, que esto fue el año pasado, a principios de este año, la ataca directamente acusándola de golpista. Entonces es difícil ver a la población extranjera en Chile votando por Janet Jara. Ahí yo creo que va a perder una gran cantidad de votos. De hecho, pude ver en YouTube que el extracto de esa declaración tiene 700.000 visitas, entonces es un poquito demoledor. Saber que esa declaración que pasó media colada en el debate tuvo alta repercusión en redes sociales. Hace Callis no alcancé a escuchar bien cuál fue su conclusión. Eh, Mantiene la idea de que hubo mucha confusión, que Cast tiene una alta confusión, pero Axel Callis es un votante concertacionista toda la vida. Por supuesto que va a decir que eh, Cast mantiene la confusión. Yo creo que los niveles de confusión bajaron. Eso es cierto. Ya, o sea, el hecho de la estrategia de Jara de hacer hablar a Cast de las 40 horas y que él diga no voy a tocar las 40 horas es algo que beneficia a Cast, no que beneficia a Jara, porque lo que hace Cast es precisamente aclarar un punto en cadena nacional. Cuando le preguntan las periodistas respecto a los dichos del diputado Mesa y él dice yo no voy a indultar a ningún violador en cadena nacional, uno va acumulando certezas, digamos, esto lo dijo en cadena nacional. Ahora, ¿cuál es el valor de aquellas cosas dichas en cadena nacional? Bueno, el señor presidente Boric le dijo en cadena nacional a Sebastián Piñera, usted está avisado. ¿Y qué pasó? Nada. Se subieron a un avión rumbo a Paraguay y ahí acordaron un montón de cosas que no sabemos cuáles fueron, pero evidentemente el Estado de Chile no se creyó en contra de su anterior presidente, ni en Chile ni en ninguna corte internacional. Puede que no tengan ningún valor, pero sí tienen un efecto político, que es que la gente, al momento en que le llega la noticia, el comentario del vecino, del amigo, del compadre, del familiar, que le dice, no, pero si Cast está cuestionando las 40 horas, y uno ya escuchó por televisión en un debate presidencial que Cast dijo, no voy a tocar las 40 horas, ahí hay hay dos opiniones que se confrontan, sin dejar espacio a muchas dudas. Entonces ahí esa estrategia de Jara yo creo que la hizo como que estuvo mal diseñado. Pero sí me gustó, bueno, la impronta que tenía, lo presidencial que se veía. No me había tocado ver la presidencial a ese punto. Y bueno, Cast ya tercer debate, tercer campaña presidencial que tiene, por supuesto que se ve presidencial, muy serio, cansado, medio chato. Después a la salga le pegó su palo y le dijo, por favor, ponte a hablar cosas serias en el postdebate. Pero más o menos estamos configurando cómo va a ser ya una presidencia de él. Así que para no continuar hablando más, dejemos que el pueblo tome su decisión y comentamos el día 14 de la noche los resultados de esta segunda elección presidencial, perdón, de esta segunda vuelta, elección presidencial 2025. Que tengan muy buenas noches, muy buen despertar y nos vemos. Chao, chao.